Recuerden que la semana que viene, el jueves, es el último recuperatorio. Arrancamos a las 19. Los grupos que tengan que... Los integrantes tengan que rendir, tienen que esperar. Y los grupos que ya tienen todos aprobados, vamos haciendo turnos cada 20 minutos y los anotamos con horario. Y ahí vemos los horarios de cada grupo. Y si alguno tiene que rendir todo el examen, vemos que termine y después hacemos el oral y coordinamos el horario. Bueno, habíamos visto esta nueva estructura. Habíamos dado todas las definiciones matemáticas que definen el grafo. Una forma de implementar con matriz, otra forma de implementar con lista de listas. Habíamos visto dos recorridos, recorrido en profundidad y recorrido en anchura. Y vimos el costo de que eso tenía. Y llegamos hasta determinar si un grafo tiene o no ciclos. Este algoritmo sirve para detectar si un grafo tiene ciclos o no. Si no tiene ciclos, es acíclico. Y el método se llama test de aciclidad. Bien, para determinar si un grafo tiene ciclos, lo que hacemos es tener la marca de visitado o no visitado y detectamos si ya fue visitado en un camino general y otra marca para en el camino parcial saber si estamos volviendo a visitar o no. Si esas dos marcas nos dan true, el grafo tiene un ciclo. Si no, no tiene un ciclo. No alcanza con solo ver que el grafo vuelve a uno visitado, sino que a su vez llega a dos visitados. Entonces lo primero que hacemos, marcamos todo como no visitado y en el recorrido del visitado del recorrido parcial lo ponemos en falso. Si el vértice no está visitado, recorremos recursivamente y pasamos por parámetro la marca. Cuando detectamos que fue visitado y está visitado también en el recorrido actual, asignamos el que tiene un ciclo y devolvemos esa variable. A ver si acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si yo iría de A a B, de B a C, lo marco como visitado, pero si dejé fuera a C, no quiere decir que hay un ciclo. Entonces no me alcanza con un solo visitado. Suponiendo que si yo dejé voy a C, acá no hay un ciclo porque los dos mueren acá. Pero si yo voy a E y vuelvo a recorrer F, que también está visitado, acá se forma la detección del ciclo. Por eso necesito doble chequeo. El coste es el mismo que analizamos para
el recorrido en profundidad. Otra definición. Todas estas definiciones hay que saberlas para el final, porque siempre hay muchas preguntas con respecto a las definiciones, o hay que saberlas para decir si pasa tal cosa en este grafo y justo la definición no aplica para ese tipo de grafo, o sí aplica, hay que definirla y demás. ¿Qué es un punto de articulación? Es un vértice de un grafo no dirigido y conexo que al eliminarlo, el grafo deja de ser conexo. Sería como el puente entre dos grafos. Si acá yo saco y elimino el vértice B, me queda esto conectado, pero esto no conectado. Entonces, el B es un punto de articulación. Si yo saco el D y esto existe, ahí ya no queda disconexo. O si saco el F. O si saco el A. Entonces, los puntos de articulación son aquellos vértices que al eliminarlos de un grafo dirigido, no dirigido, conexo, deja de ser conexo. Justo acá, este dirigido no aplica, pero si hacemos el grafo subyacente de esto. Es como si nos sacaran un codo o la rodilla. Claro, si te sacan el pie, no va, está todo bien. Pero te sacan el codo de la rodilla, ahí se vuelven disconexos. Entonces, si yo saco este, dejo tres componentes conectados en el grafo, entonces este vértice es un punto de articulación. Si yo saco esto, no. ¿Hay un concepto de nodo extremo? Porque podría ser que si saco lo extremo, como que... Lo que pasa que en el grafo, los algoritmos lo llaman sumidero, que sería el extremo, o fuente, pero eso es para un algoritmo que estudia el flujo. Por ejemplo, que yo abro la canilla y voy para allá y hago un grafo con los caños. Pero no hay una hoja como... porque por definición no tienen orden. Ok. Bueno, entonces el algoritmo para detectar esto es el siguiente. Siempre con esto del recorrido que vimos de profundidad o en anchura y marcando los vértices como visitados o no, con esa misma idea siempre se hacen los algoritmos. Bien, acá aplicamos el recorrido en profundidad. Y la misma idea del recorrido parcial dentro del recorrido total. Comenzamos con un vértice cualquiera. Y borramos las aristas de retroceso. Por ejemplo, esta y esta. Nos quedaría dos árboles. Los dos árboles estos que generan el conjunto lo llamamos bosque y tenemos que determinar, recorriendo en profundidad, estas aristas de retroceso.
siempre la raíz del árbol, que nosotros lo imaginamos como árbol, la raíz va a ser un punto de articulación, porque yo al sacarla me quedo con dos componentes del árbol. No puedo pasar de acá para acá. Entonces la raíz es el punto de articulación. Bueno, acá está el algoritmo, numeramos cada vértice para detectar los que no son raíz. Hacemos el recorrido en profundidad desde cada nodo. Y para esto se genera una tabla. Marcamos cada vértice de la letra, le asignamos el orden en cada árbol. Luego hacemos el recorrido en profundidad y nos queda el orden que tiene ese recorrido. Y generamos esta tabla, donde tenemos el nombre del vértice, el número que le asignamos en nuestro árbol particular y el vértice hijo con el número de hijo en el recorrido. Cuando comparamos, si comparamos este número contra este contra este y este contra este, y detectamos que por ejemplo, los vértices C, F y H, C, F y H, este es mayor o igual que este. Entonces, eso indica que es un punto de articulación. Si observamos que tienen hijos cuyo valor es mayor o igual que el número de vértice padre, son puntos de articulación. Otro algoritmo, obtener las componentes fuertemente conexas de un grafo dirigido. La componente fuertemente conexo del grafo dirigido es el máximo conjunto de vértices que existe un camino entre cualquier par de vértices. Lo tengo que buscar. Por ejemplo, G, no podemos llegar a G. Pero D, E y F, o si tuviéramos este componente fuertemente conexo, llegamos a cada uno. Acá buscamos y este grafo lo separamos y vemos G no puede ser componente con otro porque no se puede llegar. C, D, E y F tienen un ciclo y se puede llegar, pero si yo paso a C ya no puedo volver. Y lo mismo con A. Entonces, las componentes conexas es este grupo, G suelto, A suelto y B con C puede ir y venir. O sea, de un grafo dirigido puedo tener un camino, existe una arista para ir entre mi otro vértice de mi componente fuertemente conexo. Bien, acá tenemos el algoritmo para hallar el recorrido de las componentes conexas.
Tenemos que realizar un recorrido en profundidad. Vamos construyendo un nuevo grafo dirigido, pero invertimos todas las aristas. Luego hacemos un recorrido en profundidad de nuestro nuevo grafo G', partiendo del vértice con numeración más alta, de acuerdo a la numeración que le asignamos en el recorrido en profundidad. Cuando termina el recorrido parcial de cada uno de estos vértices tomando como origen, continuamos con el siguiente. Al finalizar el recorrido vamos a tener un conjunto de subgrafos o árboles, y estos son las componentes, cada una de las componentes fuertemente conexas del árbol, del grafo. Acá lo hacemos gráficamente, asignamos la numeración, luego invertimos las aristas, lo que llegaba a A lo invertimos, que sale de A, y así con todas. Este es nuestro nuevo grafo. Y ahora recorremos en profundidad. Cuando recorremos en profundidad no vamos a poder llegar y se van a ir formando estos grupos. Y estos grupos son las componentes fuertemente conectadas. Recorrido en anchura, ya lo habíamos visto, lo repasamos. Es una forma de recorrer el grafo y en vez de agarrar el vértice y llegar a lo más profundo según las aristas, de cada vértice recorro los hijos y después voy apilando y recorriendo los hijos de los hijos. Siempre tenemos la marca de visitado y la marca de cuando está visitado lo salteamos. Bueno, acá empezamos por el... A ver si está el grafo. Acá, por ejemplo, empezamos por A, lo marcamos como primero. Luego hacemos B, lo marcamos como segundo, pero en vez de seguir a los hijos de B, seguimos primero los hijos de A. C es el tercero. Una vez que terminamos todos los hijos de A, vamos acolando los vértices que vamos siendo visitados y continuamos desde el primero. En este caso, B. B, el primer hijo que tiene es E. Terminamos los hijos de E porque, los hijos de B porque no tiene más. Pasamos a E. B ya está visitado. D. Y terminamos. Luego pasamos a los de F porque ya no hay más de C. Luego pasamos a los de G y después a los de H. Otra opción de recorrido es hacer los recorridos topológicos. Un recorrido topológico es un algoritmo que le asigna un orden lineal a los vértices de un grafo, pero no cualquier grafo. Tiene que ser dirigido y sin ciclos. Entonces, con este recorrido topológico, que también está el recorrido topológico en profundidad y en anchura, le podemos dar un orden a los vértices de un grafo. Cada vez que recorremos el grafo nos va a tener que dar el mismo orden de asignación lineal de vértices, pero tiene que cumplir que sea dirigido y acíclico. Bien, vamos a ver el recorrido topológico en profundidad. Lo marcamos como no visitado mientras
no tenga el no visitado, lo hacemos recursivo. ¿Qué hacemos para cada vértice adyacente que no esté visitado? Volvemos a hacer la llamada recursivo e insertamos al frente el nodo actual. A ver si está acá el ejemplo. Acá está. Una pregunta, profe, Sí. porque ya me perdí hace varias filminas atrás. ¿Por qué a veces se le pone número y a veces letra a Porque el los... profe copió de una fuente A y después de una fuente B y pasó Pero por muchos años. y cuando nosotros vamos ahí recorriendo los vértices, o sea, se sigue ese orden, el orden numérico o el orden alfabético, cuando queda algún nodo suelto, Cuando digo, tenés un nodo suelto, sí. algún vértice suelto. Cuando no te puedes llegar por ese camino, tenés que arrancar desde cero y seguís linealmente por el vértice en orden. Si son letras, es por el alfabeto, y si son números, por el orden secuencial. Ok, gracias. Todos la parte de grafos tiene 500 algoritmos ya preestablecidos. La idea es aprender para qué sirve cada uno y, básicamente los recorridos, los principales, que por ahí es lo que aparece en los finales. Pero, por ejemplo, saber qué es una componente conexa, qué es un punto de articulación, qué es un ciclo, todas esas cosas características de los grafos para demostrar el conocimiento de la estructura. Como no llegamos a meter grafos en el TP, es más teórico lo que se toma. Claro, además veía en ejemplos anteriores que entre el inicio de una arista y el fin también tenía números. Y o sea, los No, vértices eran letras. eso es cuando en este hacemos la tabla para saber si Eso, claro, acá, e- en esos ejemplos. en este ejemplo, tenemos los vértices con las letras, que es el vértice A, B, C y demás. Hago un recorrido y le asignamos un número, como si fuera esto que está acá, ¿ves? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Si estos fueran letras, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Esto es lo que asignamos acá. Después de un recorrido, le asignamos el número de orden que quedó en el recorrido. O sea que ahí quiere decir que de A fue a B y después de A fue a C. Claro, porque este no tiene más hijos, entonces pasó a este. Y después va a pasar a F. O si es en profundidad, va a ser B, todos los hijos que no hay, de C, todos los hijos, que acá este no existe, D, después E, y después F, porque es en profundidad. Voy hasta el fondo, después vuelvo y sigo con el otro hijo. ¿Y por qué Pero tienen dos números en este caso? 6 6, por ejemplo, 1 1 2 2 3 3 6 6 5 3 7 6, cada vértice. Mira, porque uno es el número de recorrido en profundidad desde el vértice A, 2, 3, 4, 5. y el otro es a lo ancho. No, y el ¿No? otro, ¿en qué estamos?
Este es el número asignado al recorrido. A, P2, 3, 4, 5. Se me acabó todo. 6, 7, 8 y 9. Bueno, lo busco y después les digo qué es el otro número, cómo se calcula. Dale, gracias. Entonces estábamos... Recorridos topológicos. Bien, acá analizamos el vértice 1. Tenemos el adyacente, el 2 y el 6. Analizamos el 2. Tenemos adyacente el 3 y el 7. Analizamos el 3, tenemos adyacente el 8. Analizamos el 8, tenemos adyacente el 4. Insertamos el 4. Luego salimos del 4, no tenemos más, insertamos el 8. Acá tenemos el 8. Eso es una... Insertamos al principio de la lista o es una cola. Insertamos el 4, después el 8. Volvemos, insertamos el 3. Volvemos, insertamos el 7. Volvemos, insertamos el 2. Volvemos, insertamos el 6. Volvemos, insertamos el 1. Y como el vértice 5 quedó suelto, lo insertamos después de haber terminado esta parte conexa. Cuando terminamos de insertar todo, nos queda la lista generada. Está lo mismo, pero en anchura. Lo mismo, pero en vez de insertar en la lista para el frente, lo insertamos en una cola.
Entonces, el 1 y el 5 son los vértices por los cuales son las componentes conexas. Cuando inserto el 1, el adyacente es el 2 y el 6. Cuando proceso termina la cola, proceso el 5, pero el 6 se acola. Cuando termino el 5, se acola el 4. Y así voy acolando todos los nodos que voy siendo adyacentes al que estoy procesando. Y cuando termino, el orden de precedencia que me queda es el en profundidad, recorrido topológico en profundidad, y este es el recorrido topológico en anchura. Otro lugar donde se usan mucho los grafos es para resolver problemas sobre caminos, utilizando las aristas como los caminos, y se utiliza un grafo dirigido. Entonces, a la arista le podemos poner un dato. Por ejemplo, acá, los kilómetros. Entonces, si hacemos que el grafo sea una ciudad, podemos tener la distancia. Pero también puede ser una esquina, y este es la cuadra. O podemos tener la ciudad y decir también los peajes. Entonces la arista puede tener mucha información para simular un mapa, simular una cañería y aplicar los algoritmos que resuelven los caminos. Por ejemplo, el algoritmo de caminos mínimos o máximos, dependiendo de que se busque. Y acá hay un algoritmo muy conocido que se llama el algoritmo de Dijkstra, que implementa el camino mínimo dado un grafo por algún atributo de la arista. Entonces la implementación es general, un conjunto de vértices con un conjunto de aristas, y Dijkstra lo que hizo fue idear un algoritmo que resuelve el camino mínimo entre dos vértices de un grafo. Una de las estrategias que usó Dijkstra es llamada voraz o grid, que lo que hace es busca una solución temporal buena para avanzar a otro paso del algoritmo y vuelve a empezar, vuelve a buscar una solución temporal aceptable
y vuelve a avanzar. Por ejemplo, si yo tengo que recorrer entre este y el 8, yo acá puedo ir o por el 2 o por el 6. Bueno, lo que hace es buscar una solución temporal para llegar al siguiente, al 8. ¿Qué va a pasar? Cuando yo avanzo, marco el 6 con la solución que tengo hasta este momento. Por ejemplo, si acá. Si yo tengo un grafo y las aristas tienen un valor, yo, por ejemplo, puedo utilizar la estrategia y temporalmente para llegar de 1 a 2, la mejor solución es el 200. Entonces marco el 2 como que tardé o me cuesta 200 en llegar. Después vuelvo e intento por otro camino. Llegar al 3. Marco 100. Cuando yo quiero volver al 1, el 1 tiene costo 0 para ir a sí mismo. Entonces la estrategia de por as, voy analizando 100 más 150 y llego a un vértice y no, este me costaba 0. Entonces esta estrategia temporal que usé no me sirve. Voy a ir por otro camino. Si el objetivo es llegar del 1 al 2, yo marco una opción es ir directo, me cuesta 200. Pero sigo investigando el resto de los caminos. Cuando llego del 1 al 3, este me cuesta 100, pero cuando llego del 3 al 2, me cuesta 50. Entonces la suma da 150. Es una mejor estrategia el 150 que el 200. Entonces actualizo. Si me llegara a dar la vuelta por un nodo que no visité, me puedo dar cuenta si es una mejor estrategia el nuevo puntaje o la nueva suma, la acumulación, que la que ya tengo guardada. Entonces, la estrategia que utiliza el algoritmo de Dijkstra es esto, de eventualmente hacer un paso, buscar una buena solución y seguir construyendo. Si me doy cuenta de que no es la mejor solución, ya me sea mínimo o máximo, volver por atrás e intentar por otra ruta. Esta estrategia no sirve para todo tipo de problemas, pero para la parte de grafos viene bien. Bueno, entonces vamos a hacer el algoritmo de Dijkstra con la implementación de una matriz. Cada valor de la matriz es la arista y tiene una matriz de pesos. Los vértices de 1n. Bien, lo único que tenemos que hacer es que no sean negativos los pesos de los vértices. Vamos a minimizar el costo entre un vértice y el resto de los restantes. Entonces necesitamos el grafo con las aristas no negativas, la matriz de los valores de las aristas. Vamos a ir marcando el vértice como si está visitado o no visitado para no entrar en ciclos. Y vamos a tener un vector resultados de n-1, que es la distancia entre el vértice elegido de origen y cada uno de los restantes. Bueno, el algoritmo tenemos que marcar el conjunto de vértices en 0 o en no visitados o en infinito si estamos buscando el mínimo y arrancamos por el primero. Si hay un camino en la matriz, lo ponemos como el peso. O sea, nosotros vamos a tener
este grafo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la diagonal es consigo mismo, no pasa nada. Entre 1 y 2. Ah, capaz ya está acá. Acá está. Para ir de 1 a 2, de 1 a 2 me marca 200. De 1 a 3, 300. De 1 a 4 todavía no puedo llegar. De 1 a 5 no tengo arista. Entonces, como estoy buscando el mínimo, le pongo infinito. De 2 a 1 no puedo llegar. De 2 a 3 tampoco. De 2 a 5 sí, 40. Y de 2 a 4, 20. Y así marco las aristas. Entonces el vector para llegar de 1 a 2 es 200, de 1 a 3 es 100 y a 4 a 5 infinito. Aplicando el algoritmo de ir visitando y haciendo el recorrido, esa sería la primera. Si yo hago un salto de 1 a 3, 100, de 100 a 2, 150, entonces el 200 que estaba acá lo tachamos y lo marcamos como 150, que es el mínimo. Para llegar de 1 a 3 es 100, ese queda igual. De 1 a 4 es de 2, lo que estaba en 2. Perdón, lo que estaba en 1 a 3 a 4, 200, 100 más 100. Y a 5 de 100 de a 3 y después 50 más. Este mismo procedimiento lo vamos repitiendo para todos los nodos no visitados acolados. Y ahí nos queda a ver si esta es la solución final. De 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4 y de 1 a 5. Dependiendo de el algoritmo, de la cantidad de recursos que se le dé para ejecutarse, podemos cortar con una solución previa a ejecutar la fuerza bruta de todos contra todos. Sobre todo cuando la cantidad de vértices y aristas es elevado, esto trae un costo muy alto. Entonces hay que buscar un equilibrio entre la ejecución del total del algoritmo y una solución aceptable.
Lo mismo podemos hacer con la implementación de lista de listas. Hacemos la misma idea de las matrices, vamos iterando y llegamos al mismo resultado. Bien, otra opción es, en vez de hacer el camino mínimo entre todos contra todos, entre un vértice contra todos, es hacer el algoritmo de camino más corto entre dos pares de vértices. Bien, como estamos buscando el mínimo, no tenemos que tener aristas con costos negativos. Bien, el nuevo concepto que vamos a aplicar acá es de la programación dinámica, es compartir la estrategia esta de divide y vencerás, pero compartir una zona de memoria o un resultado para alimentar la siguiente etapa. Entonces, vamos a aprovechar el resultado de una etapa anterior, por ejemplo, los resultados parciales de los recorridos, y eso alimentar la siguiente etapa. Bueno, acá están las características de la programación dinámica. La característica principal es que vamos a almacenar las soluciones y los resultados de estos subproblemas para poder reutilizar ese cálculo en una etapa siguiente. Acá hay características, problemas típicos donde se aplica la estrategia de programación dinámica y las ventajas y desventajas. Una desventaja es que al almacenar esta memoria entre la solución parcial, la memoria se incrementa rápidamente. Bueno, acá tenemos el algoritmo para buscar la distancia más corta entre dos nodos de un grafo. Ponderado quiere decir que las aristas tienen un peso. Floyd-Warshall. Bien, necesitamos que las aristas tengan un peso, puede ser positivos o negativos, pero no tiene que haber un ciclo con peso negativo. La entrada de la matriz es la matriz de pesos. Y si no hay un camino entre un vértice I y J, se utiliza el infinito. O si en la diagonal se arranca en 0. Si no hay conexión ponemos infinito y si no tenemos
el peso entre el nodo I y J, la posición IJ de la matriz. Actualizamos la matriz con el recorrido mínimo de Dijkstra de la matriz de distribuciones entre IJ o la suma de los caminos. Acá suponemos el grafo inicial. Tenemos todo en cero los vértices consigo mismo, infinito cuando no hay, y el peso de la arista entre los grafos, entre los vértices que sí existen. Entonces, acá lo que hacemos es buscar el mínimo entre lo que está directo, la lista directa, o la suma entre un nodo K de I a K y de K a J. Entonces, este era infinito, pero después de pasar por otro vértice, si lo graficamos, desde 2 a 4 es infinito, pero pasando desde 2 a 3 y de 3 a 4, esto da, vamos a graficarlo para que sea más fácil, da 3. Uno, 2, 3, 4. De acá a acá hay un 3. De acá a acá no hay. Y de acá a acá hay un 7. De 2 a 1 hay un 8. De 2 a 3 hay un 2. Y de 2 a 4 no hay nada. De 3 a 1 hay un 5. Y de 3 a 4 hay un 1. De 4 a 1 hay un 2. Y nada más. Entonces, si yo hago el salto por un nodo intermedio entre 1 y 4, que no había camino, perdón, entre 2 y 4 que no había camino, saltar por el 3, el mínimo entre infinito y 3, me queda 3. Entre 3 y 2 no hay camino, pero si yo salto a través del 1, 5 más 3, 8. Y me queda un 8. Y con este algoritmo busco actualizar el mínimo. Entonces la nueva matriz me va a quedar esta.
El costo es que tengo que recorrer todos los vértices n veces. Y una matriz cuadrada me queda n cubo. Tengo que hacer n veces el recorrido de la matriz. Todos estos algoritmos los tenemos en Java. Se los paso en el proyecto de Eclipse. Acá está el recorrido de n cuadrado. Perdón, n veces n cuadrado. Y acá busca el mínimo. Acá tenemos la matriz, otro ejemplo. Tenemos 3 vértices. Acá teníamos un infinito, pero a través de un nodo K intermedio, el recorrido entre 2 y 3 que nos llegaba es 5 más 4, 9. Entre 3 y 1, que no hay camino, hago 1 más 5, 6. Y acá nos queda, dado 3 vértices, las 4 matrices. La original más las 3 pasando por un K intermedio. Este algoritmo, al buscar los mínimos, la matriz esta de mínimos me indica si hay un camino posible entre cualquier par de vértices. Ese camino posible es la cerradura transitiva, que es esa nueva matriz, ese nuevo grafo que queda como resultante. Copiamos los caminos, buscamos si hay un camino y con esta comparativa actualizamos la matriz y devolvemos si tenemos un camino. O sea, tiene que haber un camino entre IK y KIJ o el camino original. Actualizamos y con esto nos queda la matriz si existe o no un camino entre cualquier par de vértices. Acá tenemos un ejemplo. Y tenemos un grafo donde está entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. Bueno, entonces nos queda que hay un camino entre 1, 2, 3 y 4. Acá hay un ejercicio que, dado el algoritmo de Dijkstra, en vez de buscar el menor, buscar el mayor. Acá otra modificación es buscar el mínimo, cuántos caminos hay con el mínimo.
Ahora después vamos a ver un par de ejercicios de final. Otro algoritmo, el buscar el árbol abarcador de costo mínimo. Esto es un subgrafo de un grafo no dirigido que esté ponderado y conectado. Y cada nodo los conecta con el costo total mínimo. Entonces solo vamos a dejar los caminos con el mínimo. Todos los demás caminos los vamos a sacar. Por eso es un árbol, porque no vamos a tener ciclos. Un ciclo sumaría más costo a los caminos mínimos. Entonces, dado cualquier grafo no dirigido y que esté ponderado y conectado, vamos a sacar todos los caminos que hagan que el camino no sea mínimo. Para eso tenemos dos algoritmos clásicos. El de Kruskal también vamos a hacer la estrategia esta de análisis temporal. Y el algoritmo de Prim. El algoritmo para construir el árbol abarcador. El de Kruskal está basado en conjuntos y el algoritmo de Prim en los nodos. Uno cuenta aristas y otro va a contar vértices. Acá tenía un gráfico, a ver. Acá está, la idea es, dado este grafo, que tiene todas sus aristas, el resultado tiene que ser las aristas que me siguen uniendo todos los vértices porque no tiene que ser conexo, pero con los pesos mínimos. Fíjense que esta arista con 60, que me carga los caminos, al eliminarla no me cambia el camino mínimo entre cualquiera de estos vértices. Esta de 30 también lo mismo. Esta de 50 lo mismo. Entonces, el algoritmo, el objetivo del algoritmo es, dado este grafo, devolverme un grafo, pero que en este caso sería un árbol, porque no va a tener ciclos, va a ser estructura de árbol, con solo las aristas que me dan el camino mínimo. Para eso tenemos dos algoritmos. El de Kruskal, que es basada en las aristas, y el de Prim, que es basada en los vértices. Agrego todas las aristas en una lista, las ordeno, inicializo mis dos vectores y encuentro el origen y el destino y veo si esa arista está en el conjunto que me declara el mínimo. Si está, la agrego y si no, la saco. Acá tenemos un resumen. El algoritmo de Kruskal está basado en las aristas, el de Prim en los nodos. Acá armo conjuntos de las aristas para formar
entre el mínimo entre un origen y un destino, y si esa arista está en el conjunto, quiere decir que es vital para el mínimo, en algún conjunto. El algoritmo de Prim, lo mismo a través de los vértices. Estos algoritmos se los pego todos en el proyecto para que los tengan. Acá está graficado el de Kruskal. Iteramos sobre el conjunto de aristas, buscamos el mínimo entre 1 y 2. El mínimo esta arista la corresponde, así que la dejamos. El mínimo entre 1 y 3, esta arista, entonces la dejamos. Y así vamos formando el mínimo entre cada uno de par de vértices. Y a medida que vamos necesitando las aristas, las vamos dejando. Cuando terminamos de recorrer el mínimo entre 1 y todos los vértices, me determina las aristas que se usaron y esas quedan como el árbol abarcador de costo mínimo. Algunas alteraciones al algoritmo de Kruskal sobre los dos métodos que utiliza para buscar el mínimo y ejercicios propuestos. Otro algoritmo, Ford-Fulkerson. Con este algoritmo pensamos el grafo como una cañería y buscamos el flujo máximo que hay entre un origen y un destino, la fuente y el sumidero. Lo que sí tenemos que respetar es que el flujo máximo tiene que pasar por las ponderaciones de cada arista, buscando el maximizar el flujo. Entonces, si yo quiero pasar desde acá hasta acá, ¿cuál es la máxima, el flujo máximo que puedo pasar? Por más que yo acá ponga, yo recibo 24, pero puedo emitir 29. Entonces, en algún lado va a haber un limitante que no pueda pasar más. Para eso lo que tengo que hacer son cortes sobre las aristas y fijarme de estos cortes cuáles es el mínimo. Acá hago el corte 1, me da 60, el corte 2 me da 110, el corte 3 me da 70. Entonces, el mínimo de estos cortes es el flujo máximo. Acá tenemos un ejemplo. Hago una pila con la fuente, lo pongo como visitado y nuevamente hago el flujo máximo. Si hay un máximo, lo guardo y lo pongo como visitado. Con el recorrido
en profundidad, determino el mínimo de ese flujo y ese es el limitante para hacer el flujo máximo. Acá tenemos un ejemplo. Y acá determinamos el flujo máximo. Bien, otra estrategia. Ya vimos divide y reinarás, programación dinámica, grid, backtracking. La estrategia de backtracking o retroceso se basa en proponer una solución, iterar, y si vemos que la solución llegamos a un punto muerto, hacemos un rollback, deshacemos, retrocedemos y volvemos a intentar por otro camino. Entonces vamos a tener una etapa de elección, qué camino ver, exploramos, validamos si es una solución correcta y si no, retrocedemos. Para la parte de grafos, esto nos viene bárbaro por todas las bifurcaciones que tiene el grafo. Podemos intentar, por ejemplo, resolver un laberinto. El laberinto lo podemos graficar con un grafo. Podemos tratar de buscar la salida, pero cuando encontremos un camino sin salida, tenemos que poder volver para atrás. Y volver para atrás es la parte de la estrategia de backtracking. Otro problema que vamos a ver es poner n reinas de ajedrez en un tablero de n por n, pero que no se puedan comer entre sí. Entonces vamos a poner la primera en una posición, la segunda en otra posición, que no se ataquen entre sí, y vamos a llegar a un punto muerto. Deshacemos y elegimos otra posición. Y así hay bastantes problemas que se pueden solucionar con esta estrategia de backtracking. El algoritmo va a formar un árbol de intentos y podemos volver hacia atrás. Y después formamos otra rama dependiendo hasta dónde lleguemos con el deshacer. Bien, vamos a hacer un ejemplo de solucionar el tablero de ajedrez con esta solución. Yo tengo 4 reinas, las reinas comen en recto, horizontal, vertical y diagonal. Entonces tengo que colocar las 4 reinas de manera que no se ataquen entre sí. La primera la coloco en una decisión, en una posición. Puede ser que esté errónea. Entonces, si yo llego a un punto muerto, tengo que volver para atrás y volver a empezar desde el punto que tengo otra alternativa. Si pongo la primera reina acá, la segunda no la puedo poner ni en esto, ni en esto, ni en esto. Tengo que elegir estas 3 o estas 3. Nuevamente vuelvo a poner una posición e intentar seguir. Cuando yo quiera poner la próxima,
no podemos elegir ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta diagonal, ni esta diagonal. Entonces nos queda una sola posición. O sea, llegamos a un punto muerto. Tengo que volver a empezar. Vuelvo para atrás y elegimos otra posición. Cuando elijo esto, ya altero todas estas. Esta no, quedan estas dos posiciones. Pero nuevamente, al poner la tercera, esta posición hace que no me quede ninguna para poner la cuarta. Entonces tengo que buscar otra alternativa. Y volvemos a que la primera posición que elegí no es una viable. Porque ya no me quedan más opciones. Entonces, cambio la primera opción y ahí sí puedo colocarla en las 4 posiciones. Entonces tuvimos que volver hacia atrás tantas veces hasta que nos dimos cuenta de una solución viable. Ahora, ¿es la única solución? Y no. Esa es la mejor solución. Esa es la diferencia con fuerza bruta. Fuerza bruta prueba todas las opciones hasta encontrar la mejor solución, pero tiene un costo muchísimo más alto. Con esta estrategia buscamos una solución temporal, avanzamos y si nos equivocamos, volvemos para atrás. Acá dejo la implementación del tablero, el algoritmo de 4 reinas. Es el algoritmo que vimos, pero implementado. Después hay otros algoritmos que usan backtracking. Por ejemplo, el coloreado de mapas no se puede utilizar en vértices adyacentes el mismo color. Entonces, tengo que usar la mínima cantidad de colores. Puedo repetir, pero no se pueden tocar. Entonces, en este grafo, yo puedo utilizar el mismo color, pero no en adyacentes. Esto lo podemos aplicar para distintas figuras. Bueno, esto se puede hacer con la estrategia de backtracking, intentando colorear, y cuando el color se toca, tengo que volver para atrás. Acá está la implementación, un ejemplo, las aristas, el resolver, y acá podemos imprimir con los códigos de colores. Y después quedan otros algoritmos. Por ejemplo, buscar el ciclo hamiltoniano, otro algoritmo más sobre un grafo, que es un recorrido que visita exactamente una vez cada vértice. Entonces tenemos que buscar un recorrido de un grafo conexo, porque si no es conexo no va a haber arista, y encontrar un ciclo, o sea, arrancar de A, dar vuelta por todos y volver a A, de un ciclo hamiltoniano en un grafo. Bueno, nuevamente usamos la estrategia de backtracking, a ver si podemos, y vamos descartando como el laberinto cuando nos encontramos con un camino que no nos sirve.
Este me parece que no lo tengo en Java. Lo voy a pasar a Java. Bueno, con esto terminamos un montón de definiciones de grafos y de definiciones teóricas de grafos. Ahora, un ratito, si quieren, o hacemos consultas del TP o de cosas que les haya quedado, o podemos revisar algún final y ver lo que se toma de grafos. Estos son muchos algoritmos que hay que repasar. Para que vean de grafos. A ver. ¿Qué es un ciclo? Todas las definiciones que fuimos viendo. Tengan cuidado que hay que ver si la definición abarca grafos dirigidos, no dirigidos. Y acá le pregunta, ¿se puede hacer un ciclo iniciando del vértice 5 y que tenga una longitud mayor a 3? Se Parece que no, ¿no? puede, sí, se puede, pasando por, perdón, justo me sacaste el grafo, no pude ver los números, pero pasando de 5 sí, no, sí, se debería Sí. poder. De 5 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 5. De 5 a 1, de 1 a 3, pero mayor a 3. Y ahí hicimos 3 justo. Y es mayor a 3, 3. No. No. Acá iba a buscar la definición de ciclo. Camino que conteniendo vértices distintos, excepto el primero, que coincide con el último. Entonces, mayor a 3 no se puede. Porque si yo salgo de 5, no puedo. Si me voy a 3. Sí, mira, acá está. No se puede. Si yo voy a 3, ya no puede ser ciclo porque o tengo que volver por 6, que no se puede llegar a 6, o tengo que volver por 3. Pero si vuelvo por 3, ya no es ciclo, porque si se repite, tiene que ser el primero y el último. Entonces no puedo arrancar por 3. Arranco por 1. Pero si voy a 1, solo puedo ir a 3. Y si ya estoy en 3, tiene que ser el anteúltimo 3. Entonces no se puede. Profe, una pregunta. O sea, Sí. perdón, ¿los ciclos no pueden contener un vértice dos veces? O sea, como en este caso. Salvo el origen y el fin. Claro, ok. Porque Yo en justo este iba acá, fue a buscar. podríamos tener uno, pero es eso de que repite vértices. Claro, pero si yo les pido, Vértices distintos. Ok. acá, por eso fui a buscar la diapositiva. Si yo les digo, hagan un camino, cuya longitud de camino sea mayor a 3, ahí se puede. O hagan un camino abierto. Entonces, dependiendo que toque, hagan un recorrido. Entonces, si no repite aristas, puede ser. Igual acá, no tampoco se puede. Entonces yo le decía un ciclo o un camino o un recorrido. Recorrido sí se puede, porque no tenés que llegar a 5. Entonces haces 5, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 4. 4, 2, 2, 1.
Pero si lo hubiera hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, longitud 7, lo mismo con recorrido, pero longitud 7, hace que no se pueda. No son difíciles los ejercicios. Lo único que hay que tener presente las definiciones de la estructura. Realice un recorrido en profundidad. Puede ser uno, recorrido en anchura. Un recorrido topológico. Puede ser que les den un grafo que no cumple con la definición. Por ejemplo, recorrido topológico. Habíamos dicho que no es para todos los grafos. Entonces, tienen que aclarar. No, este grafo no se puede. Saco el grafo adyacente a ese y lo hago sobre ese. No es pongo, no se puede y listo. ¿Qué hace el algoritmo de Ford-Fulkerson? Bueno, voy a explicar. Tampoco es que tienen que explicar el algoritmo súper detallado. Bien. Esto sería un poco más teórico, digamos. Sí, lo de esta grafo. parte. Sí, acá tenés que hacer justo el recorrido, que es práctico, pero no es implementado en Java. Es con los. Claro, poniendo los numeritos en manopla, orden, digamos. los numeritos en orden. Lo más pesado sería lo de árbol, digamos, entonces. Lo más. Sí, explicando el algoritmo. Por ahí toca un camino mínimo o una pregunta así, pero no es. Es más teórico. Pero para que sea camino mínimo no tendría que estar pesado los Claro, vértices. puede ser Claro. que te den. Bueno, una cosa así. Los ejercicios, a ver. Acá tenemos algo con peso. Acá está, indicar los costes mínimos del origen en E. Entonces acá el camino mínimo de E contra todos. Y hacen el algoritmo de Dijkstra. Y acá la pregunta, por ejemplo, ¿qué es programación dinámica? Entonces, programación dinámica, las características que vimos acá. Las ventajas, divide, reutiliza el segmento de memoria y el resultado y algoritmos que se utilice. Ahora, a mí me quedó una duda con respecto a la programación dinámica. ¿Se refiere a que, digamos, se guarda en memoria lo que devuelve en primer lugar En una estructura, sí. Vos una tenés estructura? precalculados estos subalgoritmos. ¿Viste, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el máximo o la cantidad en el parcial, la cantidad no sé si a imágenes válidas, no sé cómo le digamos, y guardamos precalculado eso? Entonces, esas cosas que vas precalculando y guardando y reutilizás, es esta estructura de memoria que la parte de divide y vencerás, que también divide en un subalgoritmo, modulariza, pero guarda en una estructura, cualquiera estructura. Claro, yo como lo había entendido en principio era como que ejecutabas una vez, te fijás los resultados y los guardás, los resultados. No, no es así, digamos. Si Sino no es que vos que, tenés un vector de resultados y lo guardás. Pero guardás el resultado de ese submódulo. claro, de esa ejecución y lo usás en otro lado, digamos, sería. Sí, o la tenés precalculada para no volver a hacerla. Claro. Ya ni me acuerdo en qué. Ahí está. La programación dinámica es un método de resolver problemas, los divide, más pequeños, hasta ahí vamos igual, que divide y vencerás. Lo resuelve una vez y almacena sus resultados para evitar cálculos repetitivos. Obviamente sobre los mismos parámetros de entrada.
Claro, sí, sí, si modificás el grafo, tenés que volver a calcularlo. O lo aplicás, claro. Pero bueno, con esto es la idea básica de, che, yo me guardo, pierdo más memoria porque tengo que guardar esto, pero gano en ejecución. Entonces, si yo ya me hablan de programación dinámica y esa es la característica principal y no la menciono, tampoco tiene que escribir, son 6 renglones. ¿Y en qué lugar se utiliza? Entonces, si yo digo solo divide y me quedé corto, porque la característica principal no es dividir, es agarré, divide y vencerás, y la modifiqué un poco para aplicar a otro tipo de casos, donde la reutilización del algoritmo repetitivamente se hace muy evidente y empieza a pesar. En el parcial, ¿se acuerdan que recalcular la cantidad de imágenes que no me acuerdo que le faltaba? Lo hacíamos n veces. Y n veces es un montón. Entonces, precalculo y apliqué otra estrategia. Sí, modularicé, hice divide y vencerás. Pero ahí me quedé corto, porque se me fue de mambo la ejecución. Entonces, la diferencia con esto es que precalcula, se repite el código, pero como lo tengo guardado, lo hago rapidísimo. Algo así como hace el caché. También, che, yo tengo guardado los resultados, los guardo. Ahí tengo el problema que hay que transferir un montón de información, pero lo tengo en memoria ya guardado. Y anda muchísimo más rápido. Pero es más, por eso es tan aburrido. Antes lo hacíamos en el TP, pero el TP lo entregábamos un mes después de que terminaba la clase. Metíamos grafos en el TP. Entonces se volvía muy práctico, pero era muy difícil terminar a tiempo. Si de Pepe están terminando listas. Imagínense, ahora le digo, bueno, hagan una carta que implemente un grafo. Nadie llegaba a terminarlo. Entonces lo volvimos más teórico y queda solo para el final. Bueno, y la clase que viene nos quedan 2 temas. Toda la parte de hashing, que es esta, que la vamos a ver mañana. Y la parte de un repaso de todas las estructuras que hizo Java para que ustedes empiecen a utilizar todo lo que usa lo del lenguaje y no lo que hicimos nosotros. De grafos, la parte de definiciones, esa hay que saberla. Realiza un recorrido topológico, ya vimos 2. Es débilmente conexo, fuertemente conexo. Aplica para grafos dirigidos, no dirigidos. Toda esa combinación de definiciones que se fueron acumulando. Bien, son 180 páginas. Esta es la parte que parece mucho, pero después se vuelve lógico. No es que lo hizo y es un escrito de 180 páginas. Bueno, del resto de las cosas. TPs, parciales, viene el final de la materia. Oral. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una duda con respecto a, bueno, justo que se viene el final de la materia, porque bueno, creo que las fechas de final también se extienden más allá de justamente el final de la materia. Si nosotros practicamos, ¿no? Por ahí es una pregunta bastante tonta, pero si nosotros practicamos... ¿Tuve una prueba? Sí. No, con respecto a, ponele, nosotros practicamos para el final, ¿no? Y Sí. tenemos alguna duda con un ejercicio. Te mandamos un mail y se... No, yo me vuelvo garca cuando te llega el Piepe, no contesto más mail. Sí, me mandan. Se mandan o se acercan, me mandan y no hay problema. Dale, perfecto.
lo que podríamos hacer es, si alguien los resuelve y me los da, lo puedo ir corrigiendo y subir las soluciones para próximos alumnos. Pero nunca llegué a ese punto. Tampoco son difíciles los finales. Hoy porque repasamos mucha teoría, pero ustedes los ven y viniendo a clase, estudiando un poco, no es algo que es difícil. A mí me cuesta bastante complejidad recursiva, por eso digo, pero estuve viendo el Pero- método de los árboles, creo que se dice, para El de- resolver recursividades. el de expansión de la ecuación de recurrencia recursiva. Claro, sí, que usás un árbol y después le calculás los pesos a cada ¿cómo se dice? Grado se le dice, a la altura del árbol. Vos decís acá, el ABL. No, para complejidad se hace un árbol con... La ecuación de recurrencia, le haces el grafo de las recursivas para calcular el orden. Claro, sí. Sí, es el método de análisis gráfico. Pero fíjate que las ecuaciones o los ejercicios son simples. No es que estamos buscando hay que tener el concepto de complejidad algorítmica, saber aplicarlo, saber los 3 métodos de resolución. El gráfico es uno, pero el teorema maestro te ayuda un montón. Este concepto encima de complejidad algorítmica es el que en la materia que viene lo ven a fondo. O se quejan de que no lo vimos a fondo. Pero bueno. Es la primera proximidad que tenemos con este cálculo de complejidad. La parte de árbol es fácil. Esto es estudiar. Y acá también, cada estrategia, que son 5, cada una tiene su característica. Tampoco es que con 4 o 5 renglones que escriban las 2 características principales de cada estrategia, ya me doy cuenta que tiene listo. Porque más que nada esto lo tienen que aplicar en la vida real. Modularizar es la que está en todos lados. Igualmente, cualquier duda que tienen, me consultan por mail y yo respondo. Siempre, una vez por semana, respondo todo. ¿O tienen alguna duda más? Profe, no sé si ya lo dijo, pero sobre el final, el método de aprobación sería tener 3 bien o algo por el estilo. Todos, el 60%. O sea, De todos cada uno. de cada O uno. ok. De este tienen que saber, uno tiene que estar bien. De acá, 2 tienen que estar bien. De acá, si son 3, 2. Y de acá, tienen una idea. Si tienen uno en blanco, Chao. no prueban. Uy. O sea, Bueno, no pueden gracias. ir sin saber uno. Tampoco es que ustedes ven los No es finales. difícil, no. No es difícil. De todos los que rinden, tenés que venir a tirarte a la pileta. Dándole un poco a prueba. Si lo pateo. Y cada vez que pateas más, te alejas y se vuelve más difícil. Sobre eso, profe, digamos, si hay algún cambio en el cuatri y, por ejemplo, ¿no? Pateo el... No, siempre le tomo lo que le corresponde a cada uno. Correcto, listo. Yo cambió el programa de la materia, cambió de lenguaje, y a cada uno le tomo el laburo de corregir lo que se le tomó y listo. Recién este cuatrimestre es el último, esta fecha es creo que la última que pueden rendir en C. Así que ahí vamos a unificar un poco, pero bueno, cada uno se le toma lo que vio. Si no, la tercera la vencida. Sí. No me hagan corregir tanto. Igual un montón dejan, ¿eh? No sé por qué dejan al final. Complejidad es lo más que asusta.
sobre todo ustedes que no sé si tuvieron matemática obligatorio, pero no es tanto. Fíjense, ustedes tienen ahora ChatGPT que pone la ecuación, se la resuelve. A veces la resuelve mal, pero preguntándole los 3 métodos se da cuenta y les corrige. Y repito, tampoco son ecuaciones súper difíciles. Es que la mayoría de los algoritmos, al modularizarlos, la complejidad se vuelve sencilla. Está bien, hay recursivos, hay iterativos, pero es lo que vimos en clase, no le vamos a tomar algo que no hayamos dado. Yo tengo una pregunta justo con respecto a eso de la complejidad. Sí. Cuando nos piden, por ejemplo, diseñar un algoritmo que permita determinar la altura de una bebé, ¿no? Sí. Ahí hay que tener en cuenta complejidad o con que corra está bien. No, corre está bien. Ahí fíjate que siempre los algoritmos son lo que vimos. Sí, hijo derecho, hijo izquierdo, sumar y si es null, si no tiene hijos. Son esos 3 tips y haces el algoritmo. Creo que hicimos 4 o 5 de estos. Hasta que llegamos a la conclusión eran todos iguales la estructura. Justo este creo que lo hicimos porque me suena haber oído el B, que dice Sí, si creo tenemos una que secuencia justo de de números. esto es lo que más practicamos, de los algoritmos. Que una vez que es el chip, una vez que destrabás, es como el ejercicio de listas. Una vez que le entendés, salen todos. Encima se me tienen que ocurrir todos los finales, 15 por año. 10 por año. Preguntas distintas. Entonces le voy variando un pelito a cada uno. ¿Qué pasa? Que si no estudiaste, te varían ese poquitín y no lo sabes hacer. La idea es que también en los parciales tomo siempre distinto, un poquito distinto para que estén obligados a razonar y no es que siempre se toma el mismo ejercicio, copy y pego. Aunque después a la larga, si vos estudiás, son siempre así, son lo mismo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Recuerden, se entregó el TP. Si alguno se olvidó de entregar o no llegó a entregar ayer, mándenme el mail. Yo mañana voy a corregir. Lo tomamos. La idea es que aprueben todos el TP. No es que bochar la materia por el TP. Pero tienen que entregar el TP funcional. Sigan haciéndolo para el oral. Por ahí si está muy mal, les pido un mail antes del oral para no llegar al oral y tener a mitad hecho, a medias. Una entrega por grupo, ¿no? Sí, uno solo por grupo ya me alcanza. Igual creo que vi que entregaron 4 o 5. No sé si faltaba algún grupo. Pero no corregí. Mañana me voy a poner. Bueno, recuerden que mañana hacemos por Meet. Y vemos otra estructura más. Mapas. Que se usa mucho también. Encima, cada estructura tiene su problema donde va pipí cucú. Y después no se usa nunca. Bueno, nos vemos mañana. Dale, profe, Dale. nos vemos. Nos vemos. Vale, profe. saludos. Chao, hasta mañana. Hasta luego.